Solo sabía que es la capital mundial del comercio por Walmart. Cuando yo llegué, una casa chica, vieja, en el centro del pueblo estaba en $80,000, $100,000. Hoy están en 1,200,000. Le hacíamos mucha burla porque tenía una casa en el lago y estaba abandonada. Nunca la podía rentar, nunca podía hacer nada. Y él siempre decía, es que no funciona lo de las rentas. Pasó el tiempo y conocí a una persona que él me dio otro punto de vista. Él me dijo, todo el mundo compra una casa para ellos irse al lago. Y yo estoy comprando una casa para rentársela al que no tiene para comprar. En mi caso, yo buscaba diferentes segmentos. Una no tiene jardín, la otra tiene jardín y es una casa. Para una familia más grande. Sí, con una mascota. Y la otra es una casa de una sola planta, 3 recámaras, 3 baños, donde cabe en la regadera una gente en silla de ruedas. La cosquilla de por qué meterte a un rental property es porque nunca sabes cuándo vas a dejar de trabajar. Y yo toda la vida he tratado de planear mi vida alrededor de qué pasa si a cierta edad ya no hay trabajo para mí. Siempre trata de que tu propiedad esté mejor que la del vecino. Bien mantenida. Bien mantenida. Si de repente es de, la voy a pintar en 5 años y hay que se aguanten los que rentan. Si el vecino la pinta, van a rentar la del vecino. Hola, ¿qué tal? Estamos en un episodio más de Real Estate Talks. ¿Cómo estás, Lala? Hola, Gaby, muy bien, muy contenta de tener aquí a un amigo invitado, René Denis. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Queremos invitar a René porque en muchas ocasiones personas como René, y ahorita nos vas a contar más de tu perfil, son personas que no están 100% metidas en real estate. Tú tienes tu vida empresarial, ahorita nos cuentas de tu carrera, pero al mismo tiempo has estado haciendo esto como parte de tu carrera en real estate. Entonces, empieza primero a contarnos cómo es tu carrera. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Yo llego a Estados Unidos hace 17 años. Yo trabajé para Nestlé y por azares del destino, suerte, un grupo de americanos fueron a México y pidieron que presentáramos unos planes de negocio y no todo el mundo hablaba inglés. Entonces me pidieron que presenté sin saber por qué. Y bueno, unos meses más adelante me invitaron a entrevistarme en Los Ángeles. Y me ofrecieron venir a trabajar a Los Ángeles. Entonces llegué a Los Ángeles, estuve 2 años y después me ofrecieron irme a Arkansas, que en su momento pues yo no conocía nada de Arkansas. No sabía ¿Dónde está? Sí, ¿Dónde está el mapa? Ni en dónde estaba, ¿no? Uh-huh. Solo sabía que es la capital mundial del comercio por Walmart, al final del día. Uh-huh. Me voy a vivir a Arkansas y pues llego y es un pueblo serio, fantasma, no hay nada. Y poco a poco se empieza a desarrollar. Y cuando está desarrollando... ¿En qué año estamos? ¿De qué año estamos hablando para 2009. Yo llego a Arkansas en el 2009, a Estados Unidos en el 2007. ¿Qué edad tenías? ¿Se puede? Sí, tenía yo 30 años cuando llegué a Estados Unidos. Okay. 32 cuando llegué a Arkansas, llegué soltero. ¿Eres originario de la Ciudad de México? Soy originario de lo que era el Distrito Federal. Viví toda mi vida en el Estado de México, en las Arboledas. Soy norteño. Y cuando llego a Arkansas, pues comienzas a ver que realmente es muy rural y muy fragmentado. Y conforme pasan los años, estuve 13 años ahí en Arkansas. Conforme pasan los años... 13. Comienzas a conocer a la gente de la comunidad. Y la comunidad te empieza a enamorar. Y había mucho ruido sobre invertir en el lago de Bella Vista o en el lago de Beaver Lake, donde pues la gente tenía una casilla para el fin de semana para el lago. Total, gente con la que me llevaba yo me empiezan a platicar de estos proyectos de inversión y como no sabía yo ni qué eran, ¿no? ¿Tú cuando estuviste en Los Ángeles, cuánto tiempo estuviste en Los Ángeles? 2 años. 2 años. Y ahí no viste absolutamente nada del tema de invertir. Imposible imaginarlo por muchos motivos. El primero es por falta de conocimiento. El segundo es porque los precios son astronómicos. Claro, o sea, tú llegas a Pasadena y un departamento estaba en ese entonces en $1 millón. Sí. Entonces tú vienes llegando y pues la verdad es que te sorprenden los precios. Claro. Entonces... Pero te fuiste al otro extremo. Me mandaron. Te mandaron al otro extremo. Sí. Están regalando la tierra ahí. Sí, de hecho en Bentonville, por darte así un resumen, cuando yo llegué a una casa chica, vieja, en el centro del pueblo, estaba en $80,000, $100,000. Hoy están en 1,200,000. Sí. Entonces ha habido un cambio radical. Entonces la gente con la que me llevaba yo, uno de ellos, le hacíamos mucha burla porque tenía una casa en el lago y estaba abandonada. Nunca la podía rentar, nunca podía hacer nada. Y él siempre decía, es que no funciona lo de las rentas. Entonces no fue como que amor a primera vista.
pasó el tiempo y conocí a una persona que él me dio otro punto de vista. Él me dijo, todo el mundo compra una casa para ellos irse al lago. Ujú. Y yo estoy comprando una casa para rentársela al que no tiene para comprarla. Ujú. Entonces, empezó el gusano de a ver qué hacemos. Walmart comenzó a meter mucha presión a desarrollar el pueblo. Comenzaron a llevar mucha más gente y eso hizo que hubiera más construcción. Empezaron a desarrollar más construcción. Ajá. Y un día, no me preguntes por qué, voy manejando y hay unas casas muy coloridas. Una azul, una amarilla, una roja, una verde. Y me paro a verlas y pues, ya me dan el precio, las veo y le digo a mi esposa, pues esto está interesante, vamos a ver. Y mi esposa me dice, sí, piénsalo. Pues también sin conocer, fui al banco y me senté con el cuate del banco y pues ¿por dónde empiezo? ¿En ese entonces ustedes ya tenían su propia casa o no? Mira, yo ya había construido casas en México. Ok. Me había asociado con un amigo mío y en Condado Saavedra me invitó él a un proyecto como inversionista a construir 6 casas. Ok. Yo solo participé en una de ellas. Entonces, no era yo 100% ignorante, pero así como que muy profesional no era. Aparte, muy diferente en México Muy. que en Estados Unidos. Demasiado. ¿no? Cuando llego a Arkansas, después de que me caso, viví en un departamento chiquito 1 año y medio y compramos un lote, mi esposa y yo. Y ahí fue donde empecé yo a diseñar la casa. Ok. Pero no diseñarla al 100, sino te dan el plano y quítale, ponle, muévele. Claro. Y la construimos. La construimos y súper contentos. Y el día que la pongo a la venta para irme a otra casa, el fotógrafo que llega a tomar las profesionales para Zillow Ajá. me dice, no quiero tomar las fotos, yo me la quedo. Wow. ¿En serio? Entonces la casa duró media hora en el mercado. Ok. Entonces de ahí ya me fui a ver otro lugar y ahí comencé a pensar aquí hay una oportunidad. Ujú. ¿Qué fue luego ya cuando te contraste las casitas de colores? Exacto. O sea, ya traías la cosquillita y algo de sí. experiencia. Y había un amigo mío que ya me había empezado a platicar cómo le iba a él. Ok. Él siempre me decía, en ese entonces, él me decía, René, el sweet spot, el punto clave es $100,000. Una casita de $100,000 la puedes rentar en 800 y tú vas a pagar 500 y sonaba muy fácil, Ujú. la verdad. Y pasan los meses y encuentro estas casitas. Y voy al banco, platico, me acerco a gente que me ayuda, porque pues no sabes. Y hago la matemática y no, sí sale y sí funciona y sí funciona. ¿Cuánto estaban las tasas en esa época? Mira, esa casa la pagué en $165,000 y di de enganche 25,000. Qué chulada. Chulada. ¿Y la rentabas de tiempo completo o la rentabas short-term rental con Airbnb? No, fíjate que yo nunca he sido... Para Airbnb tienes que tener un property manager o ser tú el que esté ahí adentro. Sí. Ujú. Y yo entiendo que Airbnb te da mucho más dinero si la tienes bien manejada Y bien ocupada. y bien ocupada, pero es un reto. Ujú. O sea, tengo una propiedad en Airbnb, no en Estados Unidos, la tengo fuera y es un reto. Sí. Pero el día que todo funcionó de maravilla, porque el día que compré la casa, es una casa amarilla, el día que compré la casa amarilla, y voy, firmo las escrituras y me habla el realtor que me la vendió y me dijo, ya tengo quien viva ahí y te firma por 2 años mañana. Mm, Entonces, pues era la mejor solución para mí, claro. porque en ese momento la tuve Aparte, vacía. tú tenías tu trabajo de tiempo completo. Sí, yo ¿no? seguía trabajando para Nestlé y mi esposa trabajaba también y no teníamos tiempo ni de ir por Nada. sábanas, ¿no? Ujú. Ujú. Y esta chava llegó y dijo, yo te la rento, 2 años, perfecto. Y ahí me di cuenta de que Arkansas estaba teniendo un boom donde era muy fácil arriesgarte por otra propiedad. Ujú. Mm. Entonces, en esos 2 años pues, juntamos dinero y estaban construyendo otras casas. Diferentes a estas, en una subdivisión de ladrillo. La primera fue de madera, Ajá. son de ladrillo, tenía un jardín atrás y era una subdivisión con alberca, Un gimnasio. poco y más demás. nice. Sí, te hablo del 2011, no, como el 2015. Ya subieron de precio, ya estaba en 205,000. Sí. El doble. Sí, Casi. pero, pues también eran más cuartos, mejor estructura, POA. Y bueno, pues las tasas de interés seguían siendo una maravilla. Y se compró esa propiedad y literalmente puse un letrero en mi jardín de se renta. Y llegaron unas chavas y pues te la Tú rentaron. decidiste rentarlo por tu cuenta. ¿La compraste? Sí,
porque yo no tenía en ese entonces un realtor de confianza. Ya. Ujú. Y la persona que me vendió la amarilla me quiso vender 40 cosas que él tenía en su portafolio. Que no eran Sí, sí, sí. necesariamente. No eran lo el fit mejor. para mí. Claro. Me llevó una vez a ver un rancho ahí por el aeropuerto de Bentonville, Ujú. no sé, 8 acres, y queriéndome convencer en pagar $500,000 por él, ¿no? Pues a lo mejor, y te digo, lo hubiera hecho, pero en ese entonces no tenía yo No, ni los el medios, tiempo, ni ni la lana. ¿cómo mantienes 8 acres? Entonces, poco a poco fueron saliendo. Entonces compramos una segunda casita y puse literal, fui a Home Depot por mi letrero, se renta, llegaron 2 chavas, se la rentamos y la rentaron un año, la rentaba yo más cara, se la rentaban un año. Pasa el año, se salen y se me queda vacía 30 días. La que estaba en la casa amarilla me dice, oye, yo tengo un hijo y me gustaría que hubiera un jardín y aquí no hay jardín. ¿Por qué no te pasas a la otra casa que tengo? Ok. Y me dejas la amarilla. Se pasó a la otra y me dejó la amarilla y funcionó muy bien. Y hasta ahí paré un tiempo porque construí otra casa para mí, para mi esposa y para mi hija. Y ahí paramos. Y de repente vino el tema de las casas. Y hay un boom de casas en Arkansas. Hay un boom por la tasa tan baja, donde el dinero era gratis. Sí. Sí. Pero ¿No? Cuando los bancos dicen que la tasa es del 6%, por ejemplo, por cada $100,000 que tú le pides al banco, tú pagas 600. Ujú. Yo estoy hablando de cuando la tasa estaba en 2.5. Ujú. Sí, no. Entonces, por cada 100,000, tú pagabas 250. Entonces, tú le pides al banco $200,000 y tu mortgage es de 600 ya con insurance. Sí. Y tú puedes rentar esa casa en 1,800, 2,000. Entonces, era el número mágico. Y tuve unos amigos que fueron a mi casa y me preguntaron por lo de las casas, unos amigos de Costa Rica, a quienes aprecio mucho, y les expliqué en un board, no, pues tú haces esto, así búscate esta casa. ¿Por dónde le buscas? Búscate aquí, búscate acá. Bueno, pues yo creo que 2 años después, ellos tienen ahorita como 5 o 6 propiedades en Arkansas. Todas ¿Y ellos rentadas. viven ahí? No, ahora viven en Oregon, Ujú. pero tienen todas rentadas de largo plazo. Y después, antes de salirme de Arkansas, compré otra propiedad. En Arkansas. En Arkansas, todas son diferentes porque en mi caso, yo buscaba diferentes segmentos. Ujú. Ujú. Entonces, una no tiene jardín y es un townhome. La otra tiene jardín y es una casa. Es más para una familia más Correcto. grande. Sí, con una mascota. Te permito tener una mascota. Sí. Y la otra es una casa de una sola planta, de 3 recámaras, 3 baños, ancha, donde cabe en la regadera una gente en silla de ruedas. Mm. Ujú. Entonces, cada casa la tengo para poder hacer target a cualquier persona que le necesite. Una persona adulta mayor, no necesitas escaleras, es un solo piso, gente con niños o gente que es una pareja. Y Oye. todas las has comprado nuevas. Todas Construcción nueva. nuevas. Todas de construcción nueva. Oye, René, y luego se vienen a Austin Ujú. y dejan las 3 casas allá. Dejamos Arkansas antes de salir, donde yo vivía en la subdivisión. De repente se vuelve loca la migración de gente Ujú. y no hay terrenos, no hay casas. Y entonces te hablo de que los precios de los terrenos de 20,000 a 100,000. Entonces por ahí vuelvo a hipotecar una de las casas y compro un terreno. Y Sacaste o sea, ya la tenías pagada ya la completamente. tenía pagada completamente Ok. y la vuelvo a hipotecar porque la tasa está muy baja. Ujú. Entonces la vuelvo a hipotecar a una tasa muy baja y compro un terreno, ahí es donde vivía yo, y mi casa, pero donde vivía yo hay un contrato donde dice que no puedes rentar más de 2 años. Después de 2 años o tienes que vender o tienes que regresar a vivir. Mm. Órale. Eso lo hacen mucho en Arkansas, muchas las subdivisiones, porque no les gusta la rotación de gente. Claro. Porque no saben quién va a vivir ahí. Sí, claro. Y en la sociedad actual nunca sabes. Aquí lo hacen mucho también las comunidades de construcción nueva, donde limitan el % que venden a inversionistas. Ujú. Pero después de eso ya es muy difícil tener el control. Ya ahí depende no tanto del builder, sino de la sociedad de vecinos. Ujú, correcto. el hecho. Que, el hecho de que te mantenga en esas reglas, ¿no? Sí, aquí tenían una regla de solo pueden estar en renta el 3% de las casas, Sí. que son 6 casas, Ujú. máximo 2 años. Al mismo tiempo, vengo a vivir a Austin
Hace 2 años. Hace 2 años. Hace 2 años, sí, vengo para acá. Ya estamos hablando, pues ya estaba ya el boom, ya estabas en el pico del pico. Sí, me tocó a mí llegar a Austin, pues ya castigado. ¿No? Ya sé, te entiendo. Ya castigado. Sí. Entonces llegué a rentar y ahí por el 620, ahí estuve rentando una casa, un townhome chiquito, hasta que encontramos dónde. Y cuando encontramos dónde, pues no es la misma tasa de interés, obviamente. Claro. No, ni los precios. Ni los precios. Pero entonces, como tuve que vender la casa de Arkansas, ahí tuve el beneficio, la fortuna de que construí muy económico y pude vender muy caro. Y como en la ley de los impuestos, tú no pagas impuestos sobre la ganancia de la casa en la que viviste, siempre y cuando la hayas vivido mínimo 2 años. Correcto, sí, para los que nos están escuchando, en uno de nuestros primeros capítulos hablamos del homestead, ¿no? Sí, la regla es si viviste los 2 de los últimos 5 años. Correcto. Pero en tu caso, pues no tenías ni que comprobarlo porque nada más te dejaron rentarla por 2 años. No, y yo viví ahí 2 años. Yo la construí desde la tierra y vivimos ahí y después la renté 2 años y como llegué aquí a rentar, pues siguió siendo mi primary residence. Sí. Pues, la acabo de vender ahora en noviembre con el propósito de bajar la tasa aquí en Austin porque fue diferente, ¿no? La situación. Y aparte, un punto muy importante, así como tú dices, yo llegué castigado a Austin, yo llegué castigado a Fayetteville, que mi hija se fue a estudiar para allá. Entonces yo descubrí Bentonville apenas hace 2 años. Pues me enamoré, claro. Yo luego me encontré una realtor y vamos a encontrar. Y pues para que mi hija viviera ahí también, rentar a los roommates y tratando de hacer la matemática. Pero los precios se elevaron tanto en esa zona que es difícil. Ahora, es más fácil hacer matemáticas ahí todavía que aquí en Austin, por ejemplo, en el centro de Austin, no en las afueras de Austin, pero en el centro de Austin. Pero el punto clave son los impuestos de propiedad. Correcto. El estado de Arkansas tiene, puedo decir, nulos. Sí, muy bajo, muy bajo. A comparación de Texas, ¿verdad? Claro. Entonces eso te ayuda muchísimo. Mucho. Hablaba yo con una persona el domingo en un festival al que fuimos y le explicaba yo que el state tax contra el property tax, depende del valor de la propiedad, te conviene más el property tax. En Arkansas, una casa de $400,000 quizás pague $3,000, $4,000 de property tax, cuando aquí vienes a pagar muy cercano a los $12,000. Ajá, fácil. Entonces, eso afecta muchísimo la decisión. ¿Y la mensualidad? Ahorita que mencionas Fayetteville, un amigo mío tenía sus 2 hijos en la Universidad de Fayetteville y se graduaron, ya se iban a vivir a Nueva York y me habla y me dice, te vendo el departamento de mis hijos. Era un townhome, afuera de la universidad. Y no, la verdad es que no me interesa porque pues tengo que manejar 20 millas cada vez que alguien entre y salga y son estudiantes, no sé si lo van a cuidar. Sí, claro. Y te voy a decir dónde estuvo la clave. Bueno, acabé comprándolo, ¿no? Sí, para acabar pronto. No, porque el trato que él me dio fue muy buena opción. Me dijo, mi hijo desconecta su PlayStation, se suben al coche y se van. Solo te quedas con la casa amueblada y todo. Ay, sí, es una maravilla. ¿Y es la que tienes en Short-Term Rental? No. No. Esa la acabé vendiendo por una propiedad que compré en Puerto Vallarta. Ok. Pero yo se la renté y la clave fue, y escúchenlo bien, se la renté a mujeres. Porque cuidan mucho mejor la propiedad. Déjame te digo una cosa. Te voy a... Y mira que somos mujeres, debería decirte, sí, claro, por supuesto. Que tengo una experiencia en que hemos rentado a 2, a estudiantes mujeres y estudiantes hombres, y las estudiantes mujeres nos la destruyeron. No. Sí, bueno, ese no destruyeron, pero no quiero decir destruyeron, porque sí me ha tocado una destruida, pero sí se manejaba en un nivel de suciedad un poco elevado. Cuando los hombres, me tocó un par de OCDs, o sea, me tocaron unos que muy limpiecitos. Es más, hasta la fecha, dejaron de ser estudiantes, empezaron a trabajar en Austin, aquí se quedaron, ya tienen 30 años y siguen rentándome la misma casa. Wow. Y los roommates van y vienen y ellos 2 son los principales. Pero yo también tengo esa teoría de que digo, bueno, son mujeres, son 4 mujeres, ok. Aquí el chiste eran 2 mujeres, alumnas, y la mamá de una de ellas vivía en Branson, que es hora y media. Sí. Y la mamá me dijo, yo voy a venir cada 3 semanas a verlas. Punto importante. Y pues, perfecto. No se va a convertir en frat house. Exacto. Entonces, y no podía porque
pues estaba retirada de la universidad. Había que cruzar el highway. Sí, sí, sí. Entonces no era como de vamos a la fiesta y nos cruzamos. Tienes que manejar. Sí, son detallitos que no te fijas, pero en esa sí tienes que manejar. Correcto. Ahorita mi hija está viviendo ahí y sí no es de como vamos al after a mi depa, ¿no? Sí, no. Sí. No. Y bueno, había ciertas reglas y demás. Entonces todo funcionó muy bien. Y la verdad es que conozco mucha gente que apostó por comprar en el centro de Arkansas y les ha ido extraordinariamente bien. Oye, René, y esto de manejar las casas de lejos, o sea, ahorita entonces nada más resumiendo, tu portafolio de inversión en real estate en Estados Unidos son en total ¿cuántas? 3 casas y un terreno. Son las 3 y el terreno. El otro departamento que es que compraste. Lo vendí y compré uno de playa. En México. Para la familia, okay. Sí. Pero enfocémonos aquí en las inversiones de Estados Unidos. Y las estás manejando de lejos. ¿Cómo te ha ido? Sí. ¿Tienes un property manager? ¿Lo hacen ustedes? No. Y afortunadamente la persona que me ayudó a construir mi casa, que después vendí, la esposa del realtor, así, al tiro, precisa, y ella no quería ser property manager. Ella es realtor. Y un día le pedí de favor si podía ir a una de las casas a corregir. Entró y me dijo, René, esto te va a costar $1,000. Yo traigo a mi equipo y lo hacemos por 300. Excelente. ¿Qué otra cosa sabes hacer? Claro, ¿Qué me puedes ayudar? Claro. Y de ahí construimos una amistad muy buena donde ella maneja absolutamente todo. Hace background checks. Okay. Sí, O sea, claro. ella me encuentra quién la rente, hace el background check. Ella me dice, por ejemplo, oye, esta persona tiene 2 Rottweilers, pero esta persona tiene un gato, pues mejor a la del gato. Entonces, todo eso lo hacemos. ¿Y a ella le pagas un porcentaje sobre la renta? No, eso es un mito que mucha gente hace. Muchas veces cobran una mensualidad o un porcentaje. Ella y yo tenemos un monto fijo. Ok. Pero, por ejemplo, la gente que está viviendo en una de las casas, si renueva, es su monto. Y así hemos trabajado 6 años ya. Y es una relación de extremada confianza. Tienes que confiar 100%. Son tus ojos allá. Todo. Y mira, el día de mañana me dice, hay que pintar esta casa y son $3,000. Le pido las cotizaciones, las reviso, pero yo sé que ella está haciendo lo mejor para mí. Claro. Y por eso Airbnb me cuesta trabajo de forma remota. Porque mucha gente, mira, mucha operación. Sí, ponte a pensar esto, ¿no? Yo lo veo en el departamento que tenemos en playa. Tiene que entrar alguien a cambiar las sábanas, lavarlas, ver que la cocina, ver que no se robaron, ver que esté completo, que el microondas, que la televisión, que el código de la puerta, que no se robaron las toallas. Ponte a pensar cómo lo haces remoto. Tienes que tener a alguien ahí. Sí, y aunque sea property management, cuando es short-term rental, ahí sí te quita 1% de tu ganancia por renta, entonces tienes que tener más colchón de ganancia para que valga la pena hacerlo. Sí, y también tienes mucha competencia. Bentonville, por ejemplo, ahí se desarrolla el Campeonato Mundial de Bici de Montaña. Entonces, esa semana mucha gente dice, ya lo hicimos, aquí vamos a ganar. Sí, pero hay 200 Airbnbs disponibles. Entonces, es un tema que a mí en lo personal no lo he desarrollado. Yo tengo todo más para long-term rentals. Oye, René, y ahorita como está, ya están bajando, se rumora que ya las tasas van a dejar de subir, se van a estabilizar y se espera que bajen próximamente. Nunca, cierto. Nunca los niveles, creo yo, no cercano a los niveles que están en esa época. Pero ¿cómo ves tú? ¿Cuál es la intención tuya y de Liz, su esposa? ¿Cómo planean seguir invirtiendo en real estate? Si sí, ¿en dónde? Ya que viven acá, ¿qué? Sí, mira, lo hablamos muy seguido, ¿no? Al igual que todos ustedes, estamos a la expectativa de qué va a pasar. ¿Y por dónde? Porque Austin está creciendo muchísimo, mucho en las afueras. Y el otro día por Mueller estaban vendiendo una propiedad interesante. Duró creo que 10 minutos en el mercado y ya se había ido. Entonces, es interesante. La fórmula que nos ha funcionado, yo le tengo mucho cariño a Arkansas. Literalmente lo vi desde un pueblo y es un lugar fantástico.
Como los niños, los viste crecer. Pues sí, pero mira, esa impresión que tienes tú ahora que dices que fui a Fayetteville, me quedé sorprendida. Ajá. Hay mucha gente que va por primera vez. Era mi primera vez en el estado. Sí, todo el mundo piensa, cuando piensas Arkansas, todo el mundo piensa en Little Rock y por favor no. O sea, no. Sí, estamos yo creo que por lo menos 3 días a la semana estamos en Rialto o en Silo, viendo qué hay, qué novedades hay. Arkansas. En Austin, en Arkansas y... En donde funciona la matemática. Sí, mira, y ahorita está funcionando mucho en México en preventa. Y durante COVID no podíamos salir, estábamos encerrados. Entonces le dije a mi esposa, vámonos a encerrar por lo menos un lugar que tenga playa. Y no me preguntes por qué, después de mucho analizar, llegué a Nayarit. A Riviera. Yo siempre con Gaby lo he platicado. Si yo tuviera ahorita la intención de invertir en una playa en México, yo me iría a la Riviera Nayarit. Yo, personalmente, por varias razones. Sí, mi sueño realmente sería vivir en Punta Mita, pero estamos trabajando para ello, ¿no? Okay. Está lejos, pero toda esa zona es una joya escondida de México. Todo el mundo habla de Tulum, todo el mundo habla de Cancún, o de los Cabos también, o de los Cabos, ha crecido mucho. Y todo está casi overdeveloped. Y llegamos allá en Nayarit y encontramos todavía, cuando el dólar estaba a 20, una oportunidad. ¿Qué tal hoy? Ahorita está 16.30. Sí. Hoy, bueno, sí, no sé cuándo se vaya. Pero bueno, a salir ahí está el otro tema, ¿no? Pero... Entonces, cuando llegamos a eso, nos quedamos 40 días en un lugar. Y un día quería yo dormir a mi hija, la saqué en la carriola, me la llevé. Y me encontré un vendedor. Y el vendedor, excelente. Y ven. Total, compramos ahí. Bueno, pues al día de hoy estamos comprando otro a pagos y que nos entregarán en cosa de 3 años. Y yo el análisis que hago es cuando metes tu dinero al banco, la tasa de interés que te da el banco en Estados Unidos es nula. Sí. Bueno, ahorita porque están altas, están arribita del 4, pero... Sí, pero... Pero en comparación. Sí, en comparación con lo que te puede dar un Airbnb. No, claro, y con la inflación que tenemos, pues igual le pierdes, o sea... Exacto. Sí. Exactamente, o sea, cuando está bajo la inflación... Pues metes el dinero al 4 y la inflación es del 5, pues perdiste el 1. Claro. ¿no? Sí. Pero si lo compras en una propiedad, puedes ganar un 10, un 12, un 15. Entonces, esa es la matemática que usamos mi esposa y yo para decidir, es cuánto vamos a invertir, cuánto nos va a dejar, y a cuántos años estamos dispuestos a correr el riesgo. Pero, por ejemplo, ahorita, o sea, conociéndote y escuchando, se ve que tienes el gusanito de real estate desde el principio. O sea, porque a pesar de que tienes salario, trabajo de tiempo completo, que me imagino pues no es que tengas mucho tiempo de sobra, hay muchas personalidades como las tuyas que están que están trabajando para Amazon, para Google, 100%, que no tienen el tiempo de dedicarse a esto o que dicen, está muy complicado, tengo que echarle muchas horas. O sea, ¿cómo fue que dijiste, no, pues sabes que se puede hacer las dos al mismo tiempo? Y en lugar de que este perfil del que te estoy hablando, hay veces por no complicársela, lo mete a la bolsa de valores. Ay, me salió el bonus de no sé qué, ahí va para la bolsa, ahí va para la bolsa, ahí va para la bolsa. ¿Cómo pueden ellos o de qué manera tú, ahorita ya estás del otro lado, pero al principio es como que, híjole, ¿cómo empiezo? Mira. Que aparte, nada más para complementar la pregunta, Gaby, es importante, o sea, porque el trabajar para una empresa a tiempo completo te da el gran beneficio de que calificas para un préstamo. Correcto. Claro. En Estados Unidos de una manera muy fácil. Yo tengo una persona muy cercana a mí que me la paso diciéndole, independientemente de las tasas, aprovechen esto. Claro. Será porque uno como emprendedor vivimos, digamos, un momento más, batallamos más para el tema de los préstamos aquí. Préstamos. ¿Sabes qué pasa? Y tienes razón. En Estados Unidos te educan a que todo va a la bolsa de valores. Y la bolsa de valores es, si no te gustan las emociones fuertes y lo quieres poner a un bono de 25 años, pues sabes que en 25 años te va a dar el 7%, o el 5% o el 4%. Para mí, con que esté el 401k en la bolsa de valores es más que suficiente. Que es la cuenta de retiro. Que es el fondo de ahorro que ofrecen en Estados Unidos. La cosquilla de por qué meterte a un rental property es porque nunca sabes cuándo vas a dejar de trabajar. Por jubilación, por liquidación. Y yo toda la vida he tratado de planear mi vida alrededor de qué pasa si a cierta edad ya no hay trabajo para mí. ¿Qué pasa si René cuando cumpla 55 años le dicen, bueno, pues ya gracias, ahí nos vemos?
y ya comienzo a tener problemas para encontrar trabajo. Entonces necesitas tener un ingreso que te ayude a sacar pues, por lo menos los fijos. Sí. Si no hay para vacaciones, te las arreglas en un road trip con la familia. Y te la pasas padrísimo. Sí, claro, pero ¿cómo tener un ingreso extra? Entonces, eso fue lo que motivó. Segundo, desde que construí la casa en Condado Saavedra en México en el 2005, fue una casa que en su momento se me hacía un robo, ¿no? 3.5 millones de pesos. 2005. Hace poquito alguien puso esa misma casa en venta y está como en 10. Entonces ahí comienzas a entender lo que es el equity de la propiedad. Y cómo lo que hoy pagaste a 150, 160 o 200 o 300, pues en pocos años no va a costar 200. Si le das mantenimiento y la mejoras, eso solo va a subir. O si dejas pasar el tiempo, simplemente. Correcto. Si te sientas y dejas pasar el tiempo. Exacto. Entonces, ese es el motivo por el cual. Ahora, complicado es dar el paso. Claro. El enganche se puede dar. Eso no hay ningún problema. Y yo lo que le recomiendo a la gente es hagan bien su matemática, sus numeritos y tengan un colchón de 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Porque pues, te puedes tardar en quién entra. Sí. O un plan B, ¿no? O un plan B. Un plan B. Justo el día de hoy está hablando con unos inversionistas, van a comprar una casa en San Antonio y andábamos comparando entre 2 casas y pues una se prestaba más para que, bueno, se podía hacer short-term rental. Ellos no quieren eso porque ellos son de México, de la Ciudad de México, sí. Son foráneos. Pero dices, bueno, pero si por algo el riesgo que yo tomo es menor porque mi plan B sería esto. Para la otra el plan B no funciona. Claro. Y la otra es lo más que puedan háganlo ustedes. Aquí hay videos en YouTube, pero a mí me sorprende cómo gente le habla al property manager o al realtor para conectar la lavadora o cambiar el foco o limpiar, porque con esas comisiones a veces ahí se te va todo el profit. Claro. Y el otro punto que le aprendí a un amigo que compró en el centro de Bentonville, no sé, con tasas del 2 al 6, pero él tiene ahorita quizás 1,5 acres en el centro de Bentonville. Es repartido en varias casas. Él me decía, ¿cuál es tu peor escenario de comprar con una tasa del 5? Que cada mes le pierdas 200. Pues cada mes le pierdes 200, exacto, pero los otros 2,200 de las rentas están cubiertos. Claro. Entonces, te estás haciendo de un bien que va a crecer de valor, que solo te cuesta 200 al mes. Claro. Y que a la hora de pagar impuestos, a lo mejor hasta lo puedes deducir esos 200. Entonces, es cuestión de entenderle a la matemática, pero sí funciona. Y quiero, ya que tocaste ese tema, para cerrar, porque se nos está acabando el tiempo, el tema, tú nos comentaste fuera del aire que tienes todas estas casas bajo una empresa. Correcto. Cuéntanos un poco por qué y qué has aprendido al respecto. Si siempre fue así desde inicio y luego cambiaste o... No, al principio lo tenía yo por separado y lo reportaba yo como ingreso en los impuestos. Y después creé una empresa por seguridad de liability. El primer motivo por el cual la creé fue porque la persona a la que le renté una casa tenía un niño de 3 años y un abogado me dijo, ¿qué pasa si al niño le pasa algo? Entonces creé una compañía donde no toca lo de mi esposa y mi hija y lo mío, y toca la casa. Entonces, si algo pasara y demandan, pues demandan a la compañía que es dueña de esa casa y el liability es la casa. Y no soy yo. Eso fue el primer punto. Y el segundo punto fue, hubo un año, en el 2017 me parece, donde tuve que pagar una cantidad superior a lo que tenía yo programado para los impuestos. Y la contadora me dijo, oye, ¿estás guardando todas las reparaciones de las casas? Y me quedé pensando, pues no, o sea, le pagó el plomero, o el fence, o se cayó por un tornado y reparé. Y me dijo, no, es que todo eso dentro de los parámetros legales son deducibles de impuestos. Pero para que realmente sean deducibles tiene que estar bien documentado, bien facturado y a nombre de una empresa. Entonces, abrí una empresa que realmente cuesta $100 abrir la empresa, vas al centro y lo haces. Sí. O hay en plataformas en internet que lo puedes hacer. También hay algunas legales que te cobran una comisión, lo hacen. De $300, exacto, tal vez. Exactamente. Y bueno, abrí una cuenta de banco a nombre de la empresa. Y ahí es donde
por ejemplo, el POA, ¿no? O el HOA, que hay que pagar los fees, son deducibles. Y que la limpieza de las propiedades pues, es deducible. Que la pintada de la casa, la depreciación de la lavadora, de la secadora, del refrigerador, no lo deprecias todo de un jalón, es imposible, pero te ayuda porque vas depreciando a 5 años o a 10 años, dependiendo de lo que hayas comprado para la casa, y eso te ayuda a tener la casa en buena forma, limpia. Cosa que no puedes hacer como persona física porque no eres real estate professional. Correcto. No, yo no tengo licencia de realtor y yo me dedico a las ventas, soy director de ventas de una empresa, y no puedes deducir absolutamente nada. Lo injusto es, no puedes deducir nada. Que aquí hablando en voz alta, pero sería interesante si ya uno de ustedes dos no tiene un trabajo de tiempo completo y ya tienen esas casas, que evalúen la opción de... Sí, de ser realtor. Bueno, puede ser, pero no. Real Estate Professional es una designación que tiene el IRS, que no es lo mismo que ser realtor, sino es una designación que en tu caso perfectamente, por lo que los conozco, se pudiera justificar en caso de que tu pareja no tuviera un trabajo de tiempo completo. Tienes que reportar X número de horas dedicadas a administrar tus casas, y con eso te va a permitir... También va a traer beneficios fiscales súper interesantes para el tema de los impuestos. Sí, la verdad es que todo eso de los impuestos en este país son muy manejables dentro del marco legal. Gasolina, focos, lámparas, alfombra. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Lo que me dice la realtor que me maneja las propiedades es siempre trata de que tu propiedad esté mejor que la del vecino. Sí. Bien mantenida. Bien mantenida. De repente es de, la voy a pintar en 5 años y hay que se aguanten los que rentan. Si el vecino la pinta, van a rentar la del vecino. Claro. Entonces, ese tema es súper importante y es lo que nos ha mantenido ocupados. Te puedo decir, y gracias a Dios, bendito sea, que nunca he tenido una propiedad vacía más de un mes. Wow. En 10 años. Y bueno, ojalá Austin sea la que sigue, si no, pues ahí es lo que te iba a decir. Bueno, te siguen buscando, siguen viendo y llegará el momento en que a lo mejor con las tasas como están, se dará la oportunidad de... Quizás, vamos a ver, pero es un bonito negocio y muy noble, sobre todo con la migración de la gente que hay. Claro, pero a largo plazo, noble a largo plazo. No, sí. Si tú piensas que vas a comprar una casa y mañana te retiras. Claro, tú no piensas renunciar pues a tu trabajo. No, son inversiones a 15 años, 20 años. Claro. Y es o tu jubilación o tu porvenir o tu herencia para tus hijos. Exacto. Al final del día. Patrimonio. Padrísimo, René. Oye, pues muchísimas gracias por compartir con nuestra audiencia, con nosotros la experiencia. Te agradezco mucho el que estés aquí con nosotros. Yo soy Lala Elizondo. Y yo soy Gaby Proctor. Y esto fue Real Estate Talks. Gracias. Si llegaste hasta aquí es porque te gustó la información y estás interesado en invertir en real estate en Estados Unidos. Para esto hemos creado un entrenamiento que te va a simplificar este camino, ya sea que seas un inversionista por primera vez o que seas un inversionista sofisticado. En la descripción de este episodio está la liga que te llevará a este entrenamiento. O bien búscanos en Instagram como @invierte_con_Lala_y_Gaby y comenta con la palabra invertir en cualquiera de nuestras publicaciones y así te mandamos la liga a este entrenamiento. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en el siguiente. Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana en tu plataforma favorita para escuchar podcasts. Ponte en contacto con nosotros en lalaagaby.com.